quisiera agradecer la invitación y me disculpo por la dureza de mi vocabulario. Quien no está acostumbrado a escuchar a hispanos, pues muchas veces le resulta un poco chocante, un poco duro nuestra forma de hablar. Voy a hablar también muy rápido porque creo que hay como 90 diapositivas y tengo 45 minutos. Entonces, me van a disculpar también en ese sentido. Lo haré lo más ameno posible para que no se aburra nadie y verán que voy a pasar muy deprisa todas las diapositivas. La pueden leer tranquilamente, pero voy a pasar deprisa y voy a ir deprisa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la captura de carbono en sí no es tan importante. Lo importante es por qué capturar carbono y de dónde vienen todos esos problemas. Es un problema bioquímico. O sea, no tiene nada que ver quizás con algo que la gente pueda pensar ambiental y tal, todo es pura bioquímica. Entonces, obviamente, hablar de captura de carbono o hablar de cambio climático, todo esto, tendrían que hablar bioquímicos, no políticos. Entonces, probablemente se intentaría mejor resolver los asuntos, ¿no? Vamos a ver, estos días se dice si hay vida en Venus o no. Probablemente no haya vida, pero están discutiendo. ¿Y por qué solo hay en el planeta vida en la Tierra? Pues hay vida solo en la Tierra por dos causas. La primera causa es lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero, ya saben que todo el mundo habla muy mal de ello, pero si no fuera por el efecto invernadero, nosotros no podíamos vivir tan sencillo como eso. Yo vivo en Salamanca, que solo tiene dos estaciones, el invierno y la estación de ferrocarril, y ustedes a lo mejor me están escuchando desde Guayaquil, o no digamos desde Acapulco y Seasa. Pero así todos pueden vivir, uno pasando frío, otro asándose, pero se pueden vivir. Si no hubiera ese efecto invernadero, no se podría vivir. Y luego, la segunda cosa que influye para que nosotros podamos vivir como humanos y no ser meramente algas, que sería si solo atendiera a la primera condición, pues es que tiene que haber una energía alternativa a la solar. ¿Y por qué? Porque la solar desaparece en los trópicos durante 12 horas y aparece, entonces solo podría vivir cierto organismo. El que haya una energía supletoria, una energía potencial, aunque ustedes no voy a explicar, esto es más bien de un curso, pero sí lo voy a decir. La energía, esa que suple y que permite la vida heterótrofa, está en lo que llamamos nosotros, está enterrada, en lo que llamamos nosotros materia orgánica del suelo, el humus. El humus es la energía que está permanentemente en el suelo de una manera potencial. Y es la que se conserva y ya veremos la importancia que tiene. Fíjense que estoy hablando de cosas que dirán ustedes, y esto que tiene que ver con captura de carbono, pues van a ver que tiene mucho que ver. Aquí está el efecto invernadero, parte de la energía que viene solar, creo que ven mi puntero, ¿no? Entonces se refleja, pero la parte que puede atravesar la atmósfera, pues ya no se refleja tan sencilla, depende de la longitud de onda, que sea corta o larga, las largas se quedan. Entonces, esto nos mantiene una cierta temperatura, que ya digo que es muy variable, y que normalmente se le echa la culpa a este efecto invernadero a alguien que es secundario. Porque el efecto invernadero viene controlado por el vapor de agua. Como ven ahí, creo que voy a quitar esto, a mi derecha, ¿no? Entonces, quizá ustedes lo vean a la izquierda, pero yo lo tengo a la derecha. Y verán que el CO2 y todo lo demás, el metano y todo esto, ya va muy, muy por detrás del vapor de agua. ¿Por qué no se dice lo del vapor de agua? No interesa desde el punto de vista político, se interesa hablar del CO2, ¿no? Entonces, ese es el efecto invernadero, no voy a hablar más. Y luego vamos a ver en la otra condición que está regida, como ven ustedes aquí, por los ciclos. Y los ciclos son problemas auténticamente bioquímicos.
Los elementos se reusan, se están reciclando dentro del sistema terrestre, se están constantemente reciclando y se van pasando de unos sitios a otros pues, con unos tiempos de permanencia que pueden ser más cortos o más largos. Para el CO2 vienen a ser entre 12 y 14 años. Eso significa más o menos, si están en la parte terrestre, por ejemplo, el átomo que yo tengo aquí en la nariz de carbono, si se me desprende la piel, puede venir otra vez aquí dentro de 14 años, de 15 años, de 16 años, ¿no? El mismo átomo. Obviamente eso permite estudiar todos estos ciclos de carbono bastante fácil, pero siempre que sea a nivel terrestre. ¿Por qué? Porque los tiempos de permanencia son relativamente rápidos. Ya veremos que en la Tierra no todo es así. Bien, ¿y dónde está esa energía? Esa energía, si miran mi puntero, está aquí enterrada, esa energía potencial. Es la parte superior, lo que llamamos la epidermis de la Tierra, donde están los suelos. Es decir, nosotros tenemos suelos, que casi nunca lo consideramos, siempre estamos viendo la vegetación, los animalitos, las mariposas. Entonces, nunca vemos el suelo. Pero en el suelo está la clave, la segunda clave de por qué existimos sobre la Tierra los animalitos heterótrofos. Pues aquí hay un suelo y la parte superior normalmente está oscurecida por, o vamos a llamarle tintada, de una sustancia negra que se llama materia orgánica del suelo o popularmente humus. Este humus se distingue no por el color, sino porque es bioestable. ¿Qué significa que es bioestable? La permanencia de ese humus, es decir, se cuenta como mínimo de miles de años. Es decir, pues yo puedo encontrar suelos que tienen humus de 100.000 años fácilmente. Esto significa que es una energía potencial muy estable. Es decir, mucha gente llama humus, yo qué sé, pues más o menos a un compost o algo. Eso no es cierto, porque uno sabe que eso se lo comen con microbios rápidamente, no puede ser humus, ¿se entiende? Eso es una energía potencial que en la naturaleza la guarda o la tiene retenida, obviamente, para poder los organismos existir. No voy a explicar tampoco eso porque sería muy diferente, pero si vemos nosotros un mapa terrestre y vemos la cantidad de carbono que existe, vemos que se concentra normalmente en las partes tropicales, como puede ser el Amazonas o como puede ser toda la zona de Angola, el oeste de Ghana, todos estos países que están en Guinea Ecuatorial, que están ahí en la zona ecuatorial. Esa es una, que es la que siempre se está hablando, y otra que nunca se habla, que es esta, lo que llamamos la taiga rusa, la taiga nórdica y la taiga, voy a decir, aunque el nombre es ruso, pues hay otra taiga en Canadá y en Alaska. Ahí hay grandes acúmulos de carbono. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Pues como veremos dentro de un ratito, los acúmulos aquí vienen más bien por la vegetación, mientras que los acúmulos de aquí vienen más bien por esa capa que hemos dicho de materia orgánica de humo. Entonces, des en cuenta que es mucho más seguro que el carbono en el suelo esté permanentemente. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo como vegetación, que esta zona, cualquier cosa, desde un mono al fuego, se lo puede comer. Mientras que si está aquí enterrado, obviamente nadie se lo puede comer, ni siquiera muchas veces, voy a decir, la propia microbiología, porque ya he dicho que es bioestable. Estas ideas son fundamentales para ver lo que está ocurriendo a nivel terrestre. Nosotros tenemos ahí todo el ciclo del carbono, que es lo que vamos a hablar, y ven ustedes que el ciclo del carbono más o menos está equilibrado, porque hay un gran ciclo que va al mar. Hay un gran ciclo o intercambio que va al mar, y que es muy desconocido porque nosotros vivimos en la tierra, no vivimos en el mar. En el mar veraneamos, cosas así, pero nadie vive, no hay una ciudad en el mar, ¿no? Que para estudiar, yo qué sé, pues en la mitad del Pacífico, ¿no? Van barcos a estudiar un poco, pero están un rato y se vienen, ¿no? Es decir, que lo que se conoce bien es el ciclo
del carbono, pero más bien a nivel terrestre. Y aquí ven ustedes en esta zona, que está a mi derecha, la parte superior, no sé si ustedes lo verán a la izquierda, la parte superior, supongamos que lo ven igual que yo, y verán ustedes que hay un miedo de que haya un desequilibrio de ese ciclo, porque hay unas emisiones debido a quemar energías fósiles. Esto, claro, si no hubiera tanta flecha, pues podría ser cierto, es decir, seguramente es cierto, no al 99,9, sino al 100% que sería cierto, pero ven ustedes que aquí hay muchas flechas, y como veremos, nunca se saben por dónde van las flechas o cuáles flechas están dominantes. Verán ustedes que los espesores de las flechas me están diciendo los flujos, la intensidad de flujo, y verán ustedes que desde el suelo, que aquí es donde está el humus, hay grandes flujos, pero también en el mar. Y claro, en el mar ya se notan menos. Y luego hay otros flujos también que me vienen de la actividad volcánica y que prácticamente también son bastante desconocidos. Aquí ven ustedes otra diapositiva en la cual ven ustedes las cantidades que se están poniendo, intercambiando como flujos dentro del ciclo del carbono, y ven ustedes que las flechas más gordas están con el intercambio del mar. Bien, esto va, obviamente hay una interferencia de flujos entre los diferentes compartimentos, que uno es el atmosférico, otro es la biomasa, que puede ser biomasa de herbívoros o biomasa de vegetación, otra que casi nunca se tiene en cuenta, que es lo que llamamos la hojarasca o el mantillo, que es esta que estoy viendo aquí, donde pone deyección y vegetación en muerto, y otra que es el suelo. Mucha gente piensa que la hojarasca o mantillo es suelo. Mucha gente, hay un error grande de pensar, y no tiene nada que ver. Esto es un subsistema, el suelo es un subsistema, y la hojarasca o mantillo, que vemos aquí en color verdito claro, pues es otro subsistema, no tiene nada que ver, no funcionan exactamente lo mismo. El suelo es mucho más dinámico que pueden ser la hojarasca, es mucho más dinámico. Y esto normalmente se engloba todo junto, porque normalmente la vegetación domina sobre los herbívoros, eso está clarísimo, ¿no? No puede ser al contrario, porque los herbívoros normalmente viven obviamente de la vegetación. Si vemos estos números, vean ustedes que donde hay más carbono ocluido es como roca. Pero claro, ese es inerte. A mí el inerte me importa tres narices. ¿Por qué? Porque no va a afectar, no va a dar ni emisiones ni prácticamente va a haber precipitaciones. Sí, las hay, pero de manera obviamente muy pequeña, ¿no? Estamos hablando de isogramos, es decir, 10 elevado a 8 gramos, ¿no? Y ven ustedes que aquí están los grandes compartimentos de carbono. Pero hay un gran compartimento que también se olvida y casi nunca se dice, que es el marítimo. Y este es muy peligroso porque este es activo. Es decir, la disolución marina de bicarbonato es tremenda. Como ven ustedes, es como como unas 50 veces el carbono que hay en la atmósfera. Es decir, que todo el tema del carbono en la atmósfera está más bien regido por dos factores, uno de ellos que es cómo se comportan. Y eso es obviamente algo que tampoco se suele decir. El suelo puede estar emitiendo, con lo cual estamos todos perdidos, o puede estar absorbiendo, con lo cual, al contrario, tendríamos que estar emitiendo cada vez más CO2 si se lo está absorbiendo. Y esto veremos que no se puede hacer al día, por los tiempos de recurrencia que tiene el carbono dentro del mar. Y luego hay otro, podría decir, compartimento grande, que es el de materia orgánica edáfica, o que llamamos humo, que son aproximadamente 2 hexagramos. Dirán ustedes, pero eso es muy pequeñito. Sí, es pequeñito, pero después de ese es este, porque este es más grande todavía que el que hay en la atmósfera, sumado al que hay en la biomasa. Lo que hay en biomasa y lo que hay en la atmósfera más o menos son cantidades equivalentes, más o menos. Yo pongo aquí estos números porque estos números tienen bastantes errores. Ya lo explicaré también un poquito después, que son bastantes errores. Si lo vemos aquí un poco a escala, como hice en su día, pues ven usted que la cantidad de CO2 que hay en el mar, que es activo, no como el
que ves el azul este oscuro, no como este otro de la roca, que le pongo de color castaño, que es inactivo, es, voy a decir, muerto. Ustedes verán calizas y entonces ven que está muerto, eso ni emiten ni precipitan. Y ven ustedes que son cantidades las marinas enormes. Y compárenle, por ejemplo, con la Reserva Orgánica de África, del suelo, que ven ustedes que es bastante mucho más pequeña que la marítima, ¿no? Y además que esta, debido a su bioestabilidad, da flujo muy pequeño, con lo cual su ida de ahí, de ese compartimento, su escape, es mucho más lento. Más peligroso es el de la vegetación, porque como dije, la vegetación se puede mineralizar muy rápido, incluso si lo quema es rapidísimo, es cuestión de nada, de un minuto o dos. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta todos estos flujos porque van a tener muchas consecuencias. Aquí otro diagrama simplemente para decir que si usted se fija en estos números y los que habíamos puesto antes, probablemente discrepen. ¿Por qué? Porque cada autor da sus números. Unos son optimistas, dice que el mar, como por ejemplo Schlesinger, que es muy famoso, que el mar está absorbiendo bastante más CO2 que el que está desprendiendo, con lo cual podemos estar tranquilos, porque si absorbe más CO2, porque nosotros echemos CO2 por la industria, pues más o menos el mar va a hacerse caso de ello. Hay, podría decir, otros modelos que vemos aquí, todavía mucho más detallados, pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que esto tiene bastantes errores, o sea que no. Y la cosa peligrosa de estos estudios es que, como dije, los tiempos de transferencia que tienen por la superficie de la Tierra, pues como le dije, pues según los autores pueden ser 14 años, 16 años, 18 años. Es decir, que el carbono que yo tengo aquí en la puntita de la nariz, que se me va a caer porque es una escama y se me va a mineralizar y luego me voy a comer una manzana y luego ese carbono va a ir a la digestión y luego aparece por aquí por una célula, pues van a ser cada 20 años, 16 años, 15 años, bueno, entonces se está renovando y mi vida normalmente de 70, como investigador unos 40, 50 años, luego yo puedo descubrir ese ciclo muy bien. Pero claro, en el momento que nosotros vamos al mar y nos vamos profundizando, los tiempos medios de transferencia ya no estamos hablando de 25 años en la superficie marítima, sino estamos hablando de más de 1000 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no sabemos cómo se está comportando el mar, porque no tenemos datos de hace 1000 años, así de claro. O sea que a partir de los años 50, 60 que empiezan este tipo de estudios, pues no han pasado ni 100 años, con lo cual no sabemos cómo se va a comportar el mar o cómo se está comportando el mar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos unos sistemas que lo ven ahí todo extendido, con colorites. Aquí están los trópicos, el cinturón andino, las sierras madre mexicanas, podría decir la zona del Himalaya, todo esto, ¿no? Aquí está la taiga, que está en Canadá y obviamente parte de Estados Unidos también, y en Rusia, está la tundra por encima, están, podría decir, la zona de las praderas, tanto en Norteamérica como en la zona de Rusia, lo que pasa que ahí se llaman Chernósen, ¿no? O están en Argentina y en Argentina pues se llaman pampa. Es lo mismo, pero con diferentes nombres, ¿no? Ahí le ven las pampas, los Chernósen y los suelos de pradera, ¿no? Son los mismos, lo que pasa que en cada país se llaman de una manera, ¿no? Chernósen puede significar en ruso suelo negro, ¿no? Porque en realidad tienen mucho humo y son los suelos obviamente más productivos. Ahí ven ustedes otra cosa que siempre hay un sesgo. Nos están hablando que los bosques tropicales son los que conservan el carbono y todas estas cosas, y ven ustedes que es cierto. Vemos la zona verde aquí y un bosque tropical puede conservar pues 200 toneladas por hectárea de carbono. Esto es cierto. Pero ven ustedes que los bosques tropicales tienen poco humus, poca cantidad de carbono en el suelo. Si no vamos a los suelos, podría decir ya a los sistemas, perdón,
a los sistemas, he querido decir, templados, o no digamos los boreales, veremos menos vegetación, veremos menos vegetación, pero vemos que hay mucho más carbono en el suelo, y no digamos en lo que se llama taiga, en los bosques boreales, donde hay mucho carbono. Entonces, la diferencia de captura de carbono entre los sistemas está sesgada. Es decir, estos sistemas tienen más o menos el mismo carbono, con la gran ventaja de que aquí es muy difícil que se vaya, porque es bioestable, o incluso en los bosques templados. Y en los trópicos, si se quema el trópico, por ejemplo, como se está haciendo, desmontando, queda poco carbono. Entonces, claro, ¿dónde me gustaría a mí reservar el carbono? ¿Dónde? Pues a mí me gustaría reservar el carbono en los bosques tropicales, perdón, boreales o templados. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener un carbón seguro. Si lo hago en bosques tropicales, probablemente, pues desde el mono a una oruga, a las hormigas o cualquier cosa, todo el mundo está viviendo de eso. Y si no, pues lo queman para poner vacas, por ejemplo. Entonces, me interesa, desde el punto de vista de captura de carbono, más los sistemas templado y boreal. ¿Por qué llevan un sesgo? Obviamente otros sistemas no interesan. ¿Por qué? La tundra sí, lo he dicho, la tundra sí porque prácticamente no hay vegetación, pero hay mucho carbono. Pero además, pues prácticamente tiene muy poco carbono y muy poca vegetación, ¿no? Como pueden ser las sabanas o las praderas templadas, ¿no? Porque todo va a la carga de acumulación, está solo en el suelo, ¿no? ¿Por qué lleva un sesgo? Bueno, pues si ustedes ven la geografía política, verán que estos son los países dominantes y estos son los países dominados. Entonces, como veremos en las emisiones, los países dominantes pues pueden emitir lo que le hagan. Los dominados, pues lo que le dejen. Entonces, pues esto pasa lo mismo, siempre acusando a Latinoamérica y a África, que son unos desastres, porque emiten, porque esto, por lo otro. Pero claro, nunca hablan de que los grandes capturadores deberían estar, obviamente, en otro tipo de sistema. Aquí lo vemos en francés esta vez, el francés antes se usaba mucho, ahora ya casi solo se habla en inglés, y verán ustedes que los cultivos prácticamente no conservan el carbono. Es una de las sorpresas que uno tiene, que a veces tiene que revisar artículos de agrosistemas, quieren capturar el carbono. Mire usted, ¿qué me está diciendo? Usted me está dando flujos. Las producciones de soja o las producciones de maíz son flujos. Yo quiero compartimentos, ¿no? Claro, los compartimentos, ¿dónde están? Pues los bosques templados, lo ven aquí. Y en algunas praderas también, obviamente, en la zona del Chernosen o las praderas norteamericanas, pues también tienen mucha acumulación. Y verán ustedes que los bosques tropicales, sí, en la parte de vegetación y madera y tal, pues son muy ricas, pero en cuanto vamos al suelo, pues la cosa pues desaparece. Con lo cual son mucho más interesantes de captura en los suelos, se podría decir, los suelos de pradera y también, obviamente, los bosques templados, como ven ustedes. Otros sistemas, y no digamos los agrosistemas, no interesan tanto. Aquí vemos, por ejemplo, una pradera norteamericana que es el gran reservorio o la gran reserva de carbono está obviamente en el suelo. La vegetación prácticamente es flujo, sobre todo si no hay árboles, prácticamente flujo, no es carbono. Aquí lo ven ustedes como a cada sistema que nosotros podemos vislumbrar en la Tierra, en cada ecosistema, pues le corresponde un tipo de suelo. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas dependen de la energía de aquí, es decir, de la energía que está acumulada en estas rayitas de color castaño, y son tanto más productivos cuanto más, más la rayita sea más grande. Y por eso los buenos suelos están obviamente en los chernosen o el suelo de pradera, lo que llama el corbel, es decir, el cinturón del maíz, o en las pampas argentinas, ¿no? Es decir, que solo son los suelos más productivos porque tienen grandes reservas de carbono. Vean ustedes los frágiles que son los suelos tropicales. En el momento que se queme la vegetación, como no hay reserva,
obviamente ese sistema normalmente se transforman en lateritas, que es el desastre que hicieron los europeos en Brasil y en Centroáfrica, ¿no? Muchos de esos suelos que cultivaron pues, hoy día son lateritas, o sea, no crece alguna acacia por allí medio muerta, pero poco más, ¿no? Y eran obviamente bosques. Entonces, vean ustedes que cuando vamos ya a cifra, es la misma figura que antes, pero aquí he metido yo cifra, vean ustedes y dicen, no, es que la selva pluvial tiene 300 toneladas por hectárea de carbono y tal, y no se pueden quemar y tal y cual. Bueno, van ustedes a un suelo, por ejemplo, de un Chernósen y se dan cuenta que hay 400 toneladas por hectárea. Y además de manera segura, de manera segura. Luego, cuando yo quiero capturar carbono, tengo que pensar que a mí me interesa capturar carbono más bien en los suelos que deslumbrarme por una vegetación. Es decir, eso es un falso espejismo. Hay muchas cantidades que solo voy a pasar por encima porque yo puedo saber cuánto carbono se haya acumulado y tal. Y si vamos, por ejemplo, a las áreas, es muy fácil hoy día a través de satélites saber la área de cada ecosistema, de los tropicales, bosques templados, etcétera, etcétera. Es bastante fácil. Si vamos a la cantidad que puede haber en el suelo, ya es muy difícil. Porque dentro de los bosques tropicales hay más húmedos, más arcillosos, menos arcillosos. La cantidad del porcentaje de carbono varía. Con lo cual, significa, y por eso lo puse en rojo, que estos números que se ven aquí, por cualquier autor, tienen muchos errores. El área no. La vegetación tampoco tiene muchos errores, tiene algunos pero pocos. ¿Por qué? Porque lo puedo ver a través de sistemas de satélite o sistemas de aviones, vuelos aéreos, lo que sea. Y más con longitudes de onda, infrarrojo cercano, es decir, pues, venir. Bueno, yo puedo utilizar diferentes longitudes de onda y ver cuánta vegetación hay, pero en el suelo no lo puedo hacer. Entonces, ahí es donde están los grandes errores. Luego, estas cifras finales que se dan aquí del total llevan bastantes errores, porque lo llevan los errores de los suelos, ¿no? Entonces, esto tiene una repartición, lo que se llama el carbono en la edafosfera, y dése cuenta que hay de tipo orgánico, que lo he puesto yo aquí, cerca de 2 hexagramos, como dije antes, en verde, lo he puesto en verde, ¿no? Los 2 hexagramos, y hay casi otros 2 hexagramos de carbono inorgánico, es decir, como carbonato cálcico, que se ve bien en los suelos áridos, porque dan un color blanco. Carbonato cálcico, como algunas veces algo de carbonato magnésico o carbonato potásico, pero normalmente es carbonato cálcico. Entonces, eso hay que considerarlo. Lo que pasa es que no es activo. El activo es el carbono orgánico. Vean ustedes los suelos siempre con cálculos, ¿no? Y ya les digo, estas cifras que se dan de cuánto carbono orgánico e inorgánico puede haber en los suelos, pues es muy relativo porque tienen bastante error, varían mucho. Vean ustedes que los aridisoles son muy ricos en carbono inorgánico y además se ven bien, que muchos de ellos en cuanto cava uno un poco es blanco, es decir, se empieza a ver el carbonato. Y los aridisoles pues prácticamente no tienen carbono orgánico. ¿Dónde está el carbono orgánico? Como dije antes, los hitosoles, es decir, las turbas, la tundra, llamamos también, y en los suelos podría decir que son mollisoles, alpisoles, algunos insectisoles, es decir, pero varía mucho. Sobre todo en los insectisoles pueden encontrar suelos con mucha materia orgánica y suelos prácticamente desprovistos de materia orgánica. Otra cosa que hay que tener en cuenta pues, son las producciones, porque claro, el carbono que haya en el suelo depende de la producción de hojarasca que haya, es decir, de la hojarasca que entra en el suelo, no de lo que produce total, porque si yo produzco, por ejemplo, 12 toneladas de maíz y me lo llevo a las 12 toneladas, el suelo se empobrece en carbono, es la tragedia de la agricultura. Claro, yo para que ese suelo mantenga el carbono, pues le tengo que dejar algo. Que tengo que dejar pues un trozo. Pues a lo mejor me tengo que conformar con que llevarme 10 toneladas y dejar un par de ellas, que lo puedo dejar como caña o como otra o subproducto, lo tengo que dejar al suelo.
que es lo que ahora pues se llama agricultura sin labranza y tal, bueno, o de labranza reducida, bueno, pues toda esta gaita que hay detrás de todo esto es simplemente dejar parte de carbono, obviamente, al suelo, ¿no? Y aquí vemos otras cifras, algunas como pongo yo en rojo, no son creíbles, a pesar que son en autores ingleses y estadounidenses, no son creíbles, por eso digo, porque llevan a veces bastantes errores todo esto. Y ven ustedes que siempre se cuenta también a lo que tiene de hojarasca. Hay suelos como, sistemas como los bosques templados, que llevan, pueden tener fácilmente 12 a 15 toneladas de carbono. Y dirán ustedes, pero esos suelos no, es hojarasca, es otro subsistema, no tiene nada que ver. Luego el suelo tendrá lo que sea, por ejemplo, en este caso, el suelo puede tener 118 toneladas. Dirán ustedes, bueno, pero claro, la hojarasca es poco en comparación con esto. Bueno, porque es que este suelo de bosque templado, como dije antes, tiene mucho humus, pero comparen ustedes 15 toneladas de hojarasca cuando hay suelos, por ejemplo, que no llegan ni a 50 o sobrepasan de toneladas. Entonces, sí es bastante caro, ¿no? Es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de empezar a ver cómo se calcula todo esto, ¿no? Bien, más cifras que no voy a discutir. Entonces, lo que me interesa a mí, o lo que me ha interesado, es que ustedes sepan que muchas de estas cifras que nos dan, y sobre todo los periodistas y estas cosas, y no digamos los políticos, muchas son, voy a decir, poco creíbles, por eso, porque llevan bastante error. ¿Qué pasa con las emisiones? Pues claro, queremos capturar carbono, ¿por qué? Porque se emite. Claro, yo si veo un mapa mundi de emisiones, lo tengo que ver en relación a las emisiones, no al territorio, sino que a las emisiones. Entonces este mapa mundi que vemos aquí es un mapa mundi de emisiones. Vean ustedes que África ni cuenta. Claro, no viven bien, viven mal, no cuenta. ¿Quién vive mejor? Estados Unidos. Ven ustedes, Estados Unidos con Alaska es un... Bueno, los mexicanos parecen que viven algo bien, pero ven ustedes que prácticamente en el sur los que viven bien son los argentinos, que son los únicos que se ven aquí, y un poco Brasil y poco más. Otros países ni se ven. Entonces, claro, aquí tenemos a Europa, que todo bien, muy bien, fíjese Alemania el tamaño que tiene. España, pues a veces vivimos mejor que otras. Entonces nos vienen de allá cuando vivimos mejor y se van cuando vivimos peor, ¿no? Y en este siglo, en lo que llamamos el siglo, pues nos ha pasado, nos ha pasado a muchas naciones. Atábamos los perros con longaniza al principio del siglo y, pues, es decir, a partir del año 2008 empezó la tragedia y pues mucha gente se tuvo que regresar y ahora con esto del coronavirus pues estamos más hundidos que nunca. Y vean usted China, cómo va aumentando a lo bestia. Hasta hace poco el líder de emisiones era Estados Unidos, ahora ya le gana a China. Los petagramos son, para quien no lo sepa, 10 elevado a 15 gramos. Son 10 elevado a 15 gramos. Y ven ustedes que el tema es que China va creando una clase media, y además tiene estabilizada la población, que es otro factor muy importante para todo esto de captura de carbono, tiene que tener la población estabilizada, como ha hecho China, o como lo ha hecho Estados Unidos, Europa, respecto a la mujer, diciendo a la mujer, oye, lo importante no es que tú tengas hijos, lo importante es que tú seas pues rectora o alcaldesa o tal. Entonces ya se cambia la mente y obviamente se estabiliza la población. Entonces, una vez estabilizada la población, pues ustedes que las emisiones aumentan porque viven muy bien. Entonces, pues, claro, ahí tienen India, que tiene como 1.100 millones de habitantes ahora, pues que no emite. No emite porque su población está disparada, como le pasa a algún país sudamericano o mesoamericano, y obviamente la pobreza pues sigue pues, constantemente. No hay manera porque siempre hay más bocas abiertas que el poco avance que se da económico, ¿no? Es decir, se distribuye, cae entre más gente y no, aquello no
no mejora. ¿Dónde van esas emisiones? Pues como dije, al mar. Es decir, uno de los grandes reservorios es el mar, entonces se va al mar. Lo sabemos exactamente, este autor dice que un 26% va al mar. Bueno, puede ser. Otra va a la atmósfera, que es donde pues, están asustados, que si el cambio climático, que esto con lo otro. Bueno. Y otra va a la vegetación. ¿Por qué? Porque al aumentar la tensión de CO2, la vegetación crece más deprisa. Es decir, que se aumenta, como le dije antes, hay muchas flechas. Lo del cambio climático sería si hubiera una flecha o dos, pero hay muchas flechas, entonces nunca se sabe por dónde van esas flechas cuando se dispara una flecha. Las contrarias, obviamente, son acciones más o menos reversibles, de acción-reacción. Entonces, claro, en cuanto uno aumenta, pues eso se distribuye de manera que a veces, sobre todo en el caso del mar, no se sabe bien. Lo que sí, obviamente, es que las emisiones siguen aumentando. ¿Por qué? Porque la industria sigue aumentando, se vive mejor y obviamente se vive mejor teniendo más servicios. Y ven ustedes que los transportes, había más turismo, ahora obviamente el turismo se ha hundido con la pandemia, ¿no? Entonces se ha parado un poco, pero ven ustedes que la industria y el turismo, el moverse, ¿no? Pues el transporte pues, es lo que causa mayores emisiones. Vean ustedes que la agricultura, que lo de abajito de la agricultura más o menos actualmente está mantenida. ¿Por qué? Porque es más eficiente, sobre todo en los países desarrollados, es mucho más eficiente y gastando la misma energía pues se obtiene mucho más producción, ¿no? Entonces, pues eso lo ven pues incluso en países que no son tan desarrollados como Ecuador. Es decir, Ecuador tú vas a la floristería o a cualquier cosa de esta, ¿no? Donde se hace floricultura o donde se hacen piñas, donde se hacen esto y claro, es de primer mundo. Es decir, no, ello no corresponde obviamente a la población en masa, sino aquello es una industria, vamos a llamar agroindustria de primer mundo, donde la energía es uno de los insumos que más se contabilizan. Entonces, con el mínimo energía se intentan producir lo máximo posible. El tema es que la agricultura, y no digamos la central, porque a mí me sorprende mucho con eso de los saberes centrales, ¿no? Me sorprende muchísimo porque la agricultura central pues, ha hecho unas erosiones tremendas que se pueden ver en México, en Ecuador. En México se llaman tepetate, en Ecuador Cangagua, en Centroamérica petate, y en cada idioma, y todo eso no lo ha hecho el hombre blanco, eso lo ha hecho la agricultura rudimentaria. Aquí vemos un caso de agricultura rudimentaria, y ven ustedes que dónde estaba el suelo, pues donde yo, no sé si ven mi flechita, espero que sí, pero estaba aquí. Entonces, la reserva esa de humus ha desaparecido, ha llevado la erosión. Todo lo que queda aquí es prácticamente el horizonte que llamamos, es decir, rocas descompuestas. Y ahí, en estas tierras abandonadas, porque ustedes que están abandonadas, ahí es donde se está volviendo otra vez a formar el suelo. El problema es que el suelo tarda a lo mejor 20.000 años en formarse, con lo cual, como no vayan científicos a acelerar el proceso, eso se puede hacer. Obviamente hay que gastar energía, pero se puede hacer y lo hemos hecho en Ecuador y se ha hecho en México, con investigadores, con el doctor Echeverría en México o con el doctor Pratt en Ecuador. Es decir, que se puede acelerar ese proceso de recuperación de los suelos, pero normalmente esa tecnología no existe allí y obviamente los suelos se siguen perdiendo, para desgracia. Entonces, todo esto ha causado un gran problema de pérdida de carbono que va siempre a la atmósfera. O sea, se supone que va a la atmósfera y se supone que ese cambio que hay en la atmósfera pues, va a cambiar el clima. Entonces, para mal. Eso se dice para mal. Bien, esto obviamente muchas veces cuando se habla de cambio climático, muchas veces se entra claramente en ciencia ficción, otras veces no tanto, pero ya digo que esto debían hablar más bien los bioquímicos que los políticos. Entonces, el hombre cada vez más, con lo cual esta superficie que tenemos aquí es más grande, con lo cual esto significa que cada vez que esto se vaya ampliando, la cantidad de carbono
de los sistemas naturales, pues va a desaparecer. ¿Y dónde se desaparece? Pues si yo lo tenía en el suelo como materia orgánica bioestable, como humus, ahora lo tengo en la atmósfera como CO2 atmosférico, ¿no? Entonces el agricultor, que era una buena persona, que producía obviamente productos, aquí está produciendo este hombre maíz con su buena voluntad, hoy día pues se le considera pues algo así como un terrorista, porque lo único que ven ustedes ahí es que está contaminando, erosionando todas estas cosas, y el pobre agricultor pues no sabe ya qué hacer, porque uno le dicen que entierre paja, otros le dicen que no use productos agroquímicos, otro le dice que no eche fertilizante, tal. El agricultor se encuentra perdido porque los mensajes son equívocos. Dicen, pues, obviamente que es el culpable pues, del incremento de CO2 atmosférico. Y entonces, como es el culpable de CO2 atmosférico, él, no los emisores de grandes fábricas, ni obviamente los transportes, cada uno tiene un auto y más potente, no, él tiene la culpa del CO2 atmosférico, entonces su obligación va a ser, ¿cuál? Pues capturar carbono. Pero claro, ya lo dije antes, si yo quiero capturar carbono, tengo que producir menos maíz. Pero eso no, ¿por qué? Porque tengo que cambiar el flujo del carbono que va al maíz para llevármelo a mi casa, lo tengo que cambiar para que parte de ese flujo vaya a ¿dónde? Al suelo. Entonces ya no me lo llevo a mi casa, se me queda en el suelo. Entonces todo esto es un problema porque históricamente, como ven aquí, en todos los sistemas, los ecosistemas han sido destruidos ¿para qué? Para producir agrosistemas. Entonces, claro, esto significa una pérdida de carbono tremenda. Estamos perdiendo carbono. Y ahora lo que se lleva, o lo que se quiere hacer, es revertir y que los agrosistemas vuelvan a ecosistemas. Claro, el problema es que a medida que yo suba, produzco menos. Y esto es un problema, porque cada vez tenemos más población. A lo mejor lo puede hacer, pues bueno, pues países que viven muy bien, pero que tienen medio de sobra, porque pueden comprar. Pero para los que están viviendo por vender papas, si ellos para vivir necesitan vender 200 kilogramos de papa y solo venden 50, pues ¿qué significan para ellos? Pues significa un poco que van a pasar un poco hambre. Entonces, todo esto tiene una realidad detrás que nunca se dice, ¿no? Entonces, sepan ustedes que toda esta tecnología existe, no lo oculto, y, pero que si yo quiero mantener más carbono, es decir, quiero subir la curva, a medida que subo la curva, la producción en mi casa es menor. Es mayor por una cosa, y eso no lo confundan, no me digan que estoy equivocado, ¿no? Es mejor porque se emplea mejor tecnología y mejores conocimientos científicos. Se utiliza, por ejemplo, los fertilizantes mucho mejor y por lucha biológica a veces, es decir, es mejor en ese sentido, pero en la realidad, si yo quiero capturar carbono, voy a producirlo. Y eso no da vuelta. Lo que pasa es que puedo aprovechar para decir, usted captura carbono, pero con la tecnología que yo le diga. Entonces va a producir más. Claro, y él lo que cuenta es que él quiere producir más. Pero yo ya le he dado, como lo hicimos en México, ya le he dado una receta para que haga lo que yo le digo, no lo que hace el vecino, sino lo que yo le digo. Entonces capturará carbono y obviamente también producirá más. Y lo que se busca. Lo que llaman agroecosistema, que no existe, son estos sistemas. Estos sistemas que son intermedios. Por ejemplo, yo tengo un agrosistema y lo quiero pasar al sistema agroforestal. Pues, ¿qué hago? Por ejemplo, yo estoy cultivando maíz, ¿no? Y, bueno, pues agarro y pongo fila de durazno. Entonces, estoy haciendo este agrosistema, un sistema agroforestal. Y lo que tengo que hacer es maíz y una fila de durazno, otra maíz, y claro, ya empiezo a capturar carbono. ¿Por qué? Porque es un tronco
que es una biomasa del árbol, ¿no? Del melocotonero que llamamos en España, ¿no? Entonces, pues es el árbol y luego todas las hojas caen al suelo y eso es un flujo que va al suelo. Es decir, que estamos cambiando sin que él se entere el chip. Está capturando carbono. Pero claro, estoy produciendo menos maíz. ¿Lo puede compensar con el fruto de la venta de durazno? Es posible. Pero eso ya, ahí entra un economista, no entra el científico, entra un economista, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, todo esto es lo que va haciendo, ¿no? O los sistemas silvopastoriles, donde obviamente ya no es el campo tropical, voy a decir, solo con pasto, pasto de elefante, cualquier pasto que ustedes pongan, sino que van metiendo árboles de sombra y van metiendo normalmente leguminosas para incorporar nitrógeno y evitar que tenga que fertilizar con nitrógeno y todo eso. Ya le digo que el tema es complejo porque se necesita sobre todo conocimiento, ¿no? Conocimiento científico. Y esto es lo que se llama nueva agricultura. La nueva agricultura da un aumento de producción vegetal. ¿Pero por qué? Porque obviamente los conocimientos científicos van metiéndose ahí de una manera implícita. Y esta nueva agricultura, pues obviamente va también a meter más carbono en el suelo. Y para eso, si no se le deja bastante con la producción vegetal, para eso se le mete, podría decir, lo que llamamos compost o lo que llamamos otros abonados orgánicos o otro tipo de sustancias que son flujos de carbono hacia el suelo, que es lo que puede compensar todo eso. Y de esa manera, se quiera o no, se va incrementando el carbono en el suelo. Luego, todas las prácticas que tienden a aumentar el carbono en el suelo, obviamente es lo que está implícito dentro de la receta de lo que llamamos nueva agricultura, ¿no? Y lo que se busca es meter carbono, obviamente, en el subcompartimento edáfico, como llamamos materia orgánica. Fíjense si hay relación de lo que yo empecé diciendo con todo esto de captura de carbono, ¿no? Y ya vamos a ir, obviamente, a la captura en sí, cómo se mide. Bueno, pues hay unos factores que yo tengo que conocer que me influyen en si voy a capturar más carbono o no. Por ejemplo, yo necesito unos tipos de suelo determinados. Necesito suelos que sean más bien arcillosos. Necesito suelos que sean más bien ácidos. Es decir, que yo tengo que intentar tener agua, porque el agua es el factor que más influye en la captura de carbono. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La fertilización incrementa el carbono. Ustedes leerán libros ecologistas que dicen que la fertilización es muy mala y todas esas cosas, ¿no? Claro, voy a decir la fertilización química. Toda la fertilización es química, sea orgánica o inorgánica. Lo primero hay que precisar. La fertilización puede ser orgánica o inorgánica, pero toda es química. Entonces, pues, todo esto tiene importancia. Entonces, tenemos ahí que disponemos, tenemos que utilizar, obviamente, sensatamente todo esto y tenemos que tener los conocimientos de lo que estamos haciendo y tenemos que saber manejar la flora microbiana. Y esto es esto no lo sabe cualquiera. Saber mover la actividad microbiana sin ver unos microbios, pues obviamente eso no lo hace cualquier agricultor. Y el tema es que para capturar carbono se necesita tener una base también microbiológica. Es decir, que no es tan fácil como... El protocolo de Kioto arranca ahí en esta idea de que hay que capturar carbono porque si no se va a la atmósfera. Pero fíjense que no... dice que hay que detener las emisiones. Las emisiones no se detienen. Se han detenido ahora con la pandemia. Pero si ustedes hablan con el ministro de Economía, debe estar hundido. El ministro de Medio Ambiente debe estar contentísimo. Y al contrario, cuando nosotros atábamos los perros con longaniza, en los años al principio del siglo, pues el ministro de Medio Ambiente estaba enfadado porque no cumplíamos el protocolo de Kioto. Pero el Hacienda estaba contentísimo. Entonces, ve ustedes, obviamente, que todos estos buenos deseos del protocolo de Kioto de que o detener las emisiones, cosa que no se hace, o reducir el contenido de CO2 atmosférico, va a recaer esa reducción a los agricultores.
qué casualidad. No a las industrias que lo emiten, ni a los coches que lo emiten, o a los fabricantes de coches, sino a quién, a los agricultores, que son los que tienen que pagar, o a los forestales. Yo englobo en la palabra agricultor el medio rural, vamos a llamarlo, a todo. Ha habido una serie de conferencias y ya veremos, por ejemplo, ahí ven ustedes los emisores, claro, que ninguno cumple. Se cuenta que España, que está ahí, o México, pues lo ha estado incumpliendo. Ahora con la pandemia lo estamos cumpliendo. Pero me parece que todos estamos deseando salir de la pandemia. ¿Para qué? Para no cumplirlo, para vivir bien. Poder tomar el avión y en vez de dar esta clase online, pues darla allí en Quito, ¿no? Es decir, que es así, no hay otra, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, puesto que otra cosa no es posible, es capturar carbono, según el protocolo de Kioto. Y si ven ustedes, en la época de bonanza, vean ustedes que España había firmado el protocolo de Kioto, Irlanda también, Portugal también, pero ninguno cumplía. O sea, los firmaban, sí, y no lo cumplían. ¿Quién los cumplían? Pues los que se dedican al dinero negro, como Luxemburgo, que no emite. Entonces, bueno, pues son paraísos fiscales. Alemania, que tuvo que hacerse el cargo de Alemania Oriental, que saben ustedes que era muy pobre. Y Rusia, que tuvo una crisis de la cual salió y que ha vuelto a caer. Y ahora está saliendo otra vez, ¿no? Pero lo demás prácticamente ninguno cumplió. Ni Finlandia, ni Italia, que Finlandia es un ejemplo de lo que no hay ninguno. Entonces, ¿para qué firmar un protocolo que nadie lo cumple? Entonces, ahí ven ustedes que China está a la cabeza. ¿Por qué? Porque tienen 1.200 millones de habitantes estabilizados, que es lo importante, estabilizados, y además está creando clase media. Entonces, pues ahí es donde está. Y luego, obviamente, Estados Unidos y la Unión Europea. Pero ven ustedes que la Unión Europea, al no tener petróleo, pues es muy exigente en la energía. Y obviamente, siendo mucho más que lo de Estados Unidos, porque somos más europeos que estadounidenses, sin embargo, debido a que no tenemos energía, somos muy eficientes en la energía, cosa que Estados Unidos no. Entonces, si quieren comprar un coche que ahorre gasolina, pues compra uno europeo. Si quiere uno que no importa lo que gaste, pues compra uno norteamericano. Entonces, eso le dice todo. Y lo mismo en las casas y en todo. Entonces, nosotros nos vemos obligados a capturar carbono. Unos fuman, pero otros tienen que llevar la leña. Y es así, y no hay otra vuelta. Todo esto se a través del uso de la tierra, y para esto se tiene que saber los compartimentos, que están siempre, como ven ustedes, en cajas, en rectángulos, en cajas, y saber los flujos que existen. Claro, esto no lo hace cualquiera, esto lo tienen que hacer científicos y sobre todo pues que sepan bioquímica y también microbiología, porque claro, todo esto de la materia orgánica, ven ustedes aquí, esto lo hacen los bichitos que no vemos, es microbiología, y yo tengo que saber cómo se va a comportar ese microbio, porque si no, yo puedo estar echando, por ejemplo, a través del follaje, puedo echar mucho carbono aquí, al suelo, pero los microbios malditos me lo descomponen y entonces estoy fracasando. Entonces, todo esto son conocimientos que se necesitan. Ven ustedes que los flujos son intensísimos en la agricultura, porque lo he dicho, los flujos son los que dan producción. Así de claro. Mientras que si yo tengo un bosque, pues sí, tengo mucho carbono, pero los flujos pues son mucho menos. Prácticamente un bosque intocado, pues el flujo es cero. Es decir, que lo que pasa es que, no sé, el tigre se come al mono y el mono pues se come la fruta y así van todos, ¿no? Y el hombre se come al tigre y bueno, y entonces pues no hay una población desarrollada. Hay 4 habitantes que todos lo envidiamos porque son libres y todas esas cosas, pero sí, a los 35 años están muertos. Y nosotros pues podemos vivir hoy día, sobre todo si es mujer, no se muere. Si es hombre, a lo mejor ahí a los 80 y tantos años se muere, pero si es mujer ni se muere, ¿no? Entonces, todo esto pues son problemas que tenemos que tener en cuenta. Si queremos vida salvaje, pues muchos de estos lujos que tenemos hoy día no pueden existir. Entonces, hay que ser realistas.
que se rehabilita y saber lo que... nosotros para medir esto tenemos que medir la biomasa que existe, sería la aérea y la subterránea, es decir, tenemos que también medir las raíces, tenemos que medir las raíces, no solo la biomasa aérea. La necromasa, que así se llama el mantillo hojarasca, claro, en algunos sistemas no existen, en los tropicales casi nunca existe necromasa. Existe, por ejemplo, en Colombia, en las altitudes, voy a decir casi en los páramos, ahí sí lo podemos encontrar. En Ecuador también existe, en México ya menos, porque las alturas ya son más puntuales, no son tan constantes como en los Andes, ¿no? Entonces existe, pero existe, ¿no? Y luego el carbono hidrato, carbono del suelo. Y luego, pues todo esto se calcula a través de una podría decir, de medida directa, y si no, pues a través de fórmulas, que obviamente alguien ha hecho la medida directa, y no se puede decir, bueno, yo he hecho una medida de clase diamétrica y tal, de Oyamel, y luego lo extrapolo, yo que sé, en chino. Oiga, no. No, no, eso no. Usted podría decir, pues si ha hecho para Pino Douglas y no tiene Pino Douglas, pues lo siento. Y si tiene aliso y no existe fórmulas de aliso, pues tiene que medirla usted. Es así. Y claro, los pinares de repoblación es muy fácil porque todos tienen la misma edad y solo hay una clase diamétrica. Pero cuando usted tiene un bosque natural, a lo mejor tiene 7 especies y 40 clases diamétricas. O sea, no es una cosa fácil. No es una cosa fácil. Luego, una vez que se da la biomasa, normalmente se multiplica por un factor que es 45 y me da el equivalente en carbono. El de la necromasa es muy fácil porque es pesar la biomasa seca y luego multiplicarlo por 0,5. Todo se refiere aquí a toneladas por hectárea. Megagramos, que pone aquí, es tonelada. Pues si alguien no utiliza estas cifras, es megagramos tonelada. No es magnesio, es tonelada. Y obviamente luego el carbono edáfico, que el carbono no solo hay que medir el porcentaje que existe en el suelo, sino también hay que saber la densidad aparente, muy importante, y la profundidad que va a considerar el suelo, que también es muy importante, porque si yo solo tomo los 30 centímetros, resulta que debajo de 30 centímetros hay carbono. Entonces, claro, estoy dando valores por defecto, y esto da errores, es una de las fuentes de errores que nosotros veíamos. Y luego hay un factor que lo deben también tener mucha precaución, porque este factor varía según las unidades que usted ponga aquí. Porque si pone centímetros, ya el factor no puede ser 10, es dividiendo por 10. O si pone, en vez de tanto por 1000, que es miligramos por gramo, tanto por ciento del carbono, obviamente aquí tiene que quitar el 10. Es decir, que según lo que usted utilice aquí, va a, obviamente, a resultar. Entonces tiene que estar muy consciente de qué va a poner en esta fórmula. Claro, si empieza a haber piedras, ya tenemos que poner un coeficiente reductor de las piedras que existen. Y si empieza a haber trozos de roca que aparecen de vez en cuando, pues tienen que meter otro factor de quitar los trozos de roca, porque claro, si hay por cada hectárea, un cuarto de hectárea de roca pura, pues obviamente en esa zona no hay carbono. Entonces tiene que considerar que está dando errores por exceso. Esto obviamente tiene que conocerlo uno muy bien y también interesado saber los flujos, porque esto es importante para saber la estabilidad que va a dar el sistema. Porque conocer los compartimentos, que va uno midiendo y todas esas cosas, es importante. Pero luego yo necesito saber los tiempos de permanencia y para saber los tiempos de permanencia necesito saber los flujos. Es decir, aquí tienen, por ejemplo, normalmente todo lo que se va determinando, ven ustedes que es un proceso, y ven ustedes, por ejemplo, que aquí se refiere a 30 centímetros, con lo cual, si yo tengo, por ejemplo, un chernoso en un suelo de pradera, pues estoy metiendo un error tremendo, a lo mejor del 50%. Porque lo lógico es que se tome la profundidad del suelo. Si el suelo tiene 80 centímetros, pues hay que tomar el suelo. Si no está unos 80, hacer un bien hoyo y tomar muestras y todo eso. Y el problema no es la determinación del carbono, el problema es la densidad aparente. ¿Por qué?
porque la densidad aparente en superficie es facilísimo, se hace en un rato, en un cuarto de hora ya, pero cuando lo está haciendo a 70 centímetros ya no es un rato, porque tiene que usted cavar ahí, cavar y tomar las muestras y todas estas cosas, es decir, que no es un problema. Hay mucha bibliografía sobre esto, aquí le presento, claro, casi todas están relacionadas con LAL. ¿Por qué? Porque son discípulos de LAL, de Sánchez o cualquiera de estos, son ustedes con apellido hispano, pues verán ustedes que bueno, son discípulos alegres mismo, el peruano. Es decir, que todos están relacionados con LAL porque es el líder un poco de todo esto, ¿no? El Santón oficial, creo que le han dado un premio de esto, pero bueno, también Sandra Brown, como vemos aquí, o cualquiera de estos, incluso nosotros hemos hecho también muchas cosas, como le presenté un trabajo con Felipe García Oliva, un mexicano, y con Guillermina, una cubana, y lo he hecho también en otros países como en Ecuador mismo, o en Argentina, o en Colombia. Es decir, que tampoco hay que ser una lumbrera para hacer todas estas cosas, lo que sí supone mucho trabajo, ¿no? Eso sí es verdad. Aquí tenemos un ejemplo de un bosque de chamela que es muy conocido en México. Los mexicanos enseguida chamela, bueno, pues como 4 ciénagas, es decir, todo el mundo sabe lo de chamela. La Sierra de los Rosarios en Cuba, también muy conocida por los cubanos, y la Sierra de Gata en España. Y hay 2 gatas en España, una en Almería, que no es esta, porque la de Almería es puro desierto, como quien dice, la prolongación del Sahara. La Sierra de Gata está en el centro, entre Extremadura y Castilla, es lo que separa Extremadura y Castilla. Y tenemos ahí un bosque mediterráneo. Verán ustedes lo que les dije antes. Verán ustedes que, claro, ¿quién produce más biomasa? Los bosques tropicales. Vean ustedes que Chamela, que es un bosque seco, produce bastante menos biomasa, casi produce lo mismo que el de la Sierra de Gata, ¿no? El bosque mediterráneo. Vean ustedes que cuando yo mido la necromasa, el único que me aumenta, ¿quién es? El Mediterráneo. Porque en el Mediterráneo sí hay necromasa, sin embargo en los tropicales no. ¿Se dan cuenta? Pero claro, si voy al suelo, ¿quién es el líder? El bosque mediterráneo, el bosque templado. ¿Se dan cuenta? Y claro, cuando yo sumo, ven que Chamela se queda cortito, porque está cortito en vegetación, porque es un bosque seco, tropical seco, y está cortito en el suelo. Sin embargo, claro, el cubano, de un bosque húmedo, pues tiene mucha biomasa, ¿sí? Pero cuando va al suelo ya no tiene. Claro, como el Mediterráneo tiene más en suelo, pues prácticamente, pues no sé, hay una diferencia, pero no demasiado grande. Y además la compensa muy bien. ¿Por qué? Porque si se quema estos dos sistemas, los 3 sistemas, ¿qué va a quedar? Pues ganando siempre el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque el carbono está en el suelo. Pues esto hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que saber las líneas base. ¿Por qué? Y ahí ustedes habrán oído la línea base, igual que la línea base. ¿Por qué? Y lo que me van a pagar, si alguna vez se aplica el protocolo de Kioto, que está fracasado. Ahora por eso lo ha sustituido en la última reunión de París, pues lo del 4 por 1000, ¿no? Es decir, que viene a decir que todos los agricultores se tienen que comprometer a que cada año tienen que meter carbono en el suelo en una cantidad del 4 por 1000, de la cantidad que tenía anterior. Pero claro, si no tienen tecnología, pobre hombre, ¿cómo quieren que? Si no saben microbiología, no saben nada de esto que le estoy diciendo, de flujo, compartimento, que van a saber, ¿no? Tienen que ser pues, unas técnicas, vamos a llamarle, o por lo menos, si quieren usted un conocimiento detrás de una universidad, sea la de Loja, o sea la Universidad Central, o sea la UNAM, o sea, pues tiene que haber alguien detrás que obviamente le estén dirigiendo, ¿no? Le estén dirigiendo la Universidad Nacional de Colombia, de quien sea, es decir, tiene que estar ahí detrás la ciencia. La línea base es lo que yo tengo ahora de carbono. Yo digo, bueno, pues yo tengo ahora tanto de carbono y lo estoy haciendo fatal, ya lo sé. Pero voy a llamar pues, a los de la Universidad de Loja que me digan, bueno, pues que me auxilien en esto, ¿no? Y entonces yo le meto un nuevo manejo con estos conocimientos que les he intentado yo explicar, mal por supuesto, pero no esperen gran cosa de un español, ¿no? Entonces, ven ustedes que van aumentando, ¿no?
y llegan, obviamente, como todo, a un equilibrio. ¿Qué me van a pagar? Por la diferencia entre la línea base que yo tenía y lo que yo he mejorado el suelo. Teóricamente esto es lo que iban a pagar. No lo han pagado ni lo pagarán. Pero bueno, ahí en eso se basaba el protocolo de Kioto y los bonos de carbono, que también habrán oído quizá hablar de los bonos de carbono. Esto es lo que iban a pagar. Claro, aquí el tema es que si es un buen agricultor, la línea base está muy alta, con lo cual le van a pagar menos. Si es un malísimo agricultor, la línea base está muy baja, con lo cual le van a pagar mucho. Pero eso es bueno. O sea, alguien puede decirme, no, no, es que son malos porque los buenos agricultores pagan. No, no. Eso es lo que debe ser. ¿Por qué? Porque eso obliga a que los malos agricultores se hagan buenos, porque le van a pagar. Le van a pagar por mejorar su tecnología y que no produzca. Entonces, claro, el tema es que uno en el proyecto tiene que hacer que el suelo sea un sumidero. Y para eso tengo que disminuir los flujos. Porque si lo hago mal, puede ser que mi sistema vaya a producir más y entonces es más emisor. Con lo cual, no solo no me pagan, sino yo tengo que pagar. Porque entonces, esta línea está por debajo. Entonces, yo tengo que disminuir los flujos, producir menos, o producir más, pero parte de esta producción la tengo que meter como flujo mensual. Entonces, el tema es que yo tengo que convertir mi sistema en un sumidero. Y para eso tengo que, obviamente, cambiar el chip de lo que yo hago. En la línea base, pues verán ustedes que hay que conocer las entradas y las salidas, es decir, los flujos, los tiempos medio de residencia, como les dije, y bueno, como voy a mejorar todo este sistema de entrada y salida y que mi balance final sea estable. Porque si es inestable, aquello no marcha, tiene que ser estable. Y tengo que hacer una serie de mediciones que según el proyecto, según el proyecto las mediciones serán distintas. Claro, yo puedo poner plantas nativas. Normalmente eso no se lo recomiendo porque las plantas nativas si no están, porque casi no producen nada. Son de lento crecimiento y con lo cual se muere usted, a pesar que vive a 92 años, se muere usted y no ha hecho. Se puede hacer una reforestación, se puede hacer una mejora del sistema agroforestal, por ejemplo, cuidar las plagas, rotación de cultivo. No va a algunas reservas naturales y se asusta, porque ve unas plagas tremendas y le dice, pero hombre, ¿cómo están manejando esto? No, es que no se puede tocar. ¿Cómo que no se puede tocar? Oiga, pero los sistemas naturales, usted está equivocado, los sistemas naturales evolucionan. No quizá con la edad del hombre, pero evolucionan un sistema natural. No es estable. Eso es un error. Está perdiendo, podría decir, entropía constantemente y eso va evolucionando y para peor. El suelo se va acidificando y si usted no controla el sistema, este sistema natural irá a peor. ¿Qué significa? Que sus hijos conocerán un suelo degradado o conocerá un sistema que no existía cuando lo conocían los abuelos. Es decir, la idea esa de pensar que los sistemas son estables y están ahí quietos es una tontería. Es la misma idea que si yo me considero que yo tengo 14 años lo voy a tener toda mi vida. No, mire usted, los sistemas naturales están perdiendo constantemente entropía. Igual que yo tengo el pelo blanco, que me está denunciando que he perdido ya mucha entropía y que voy camino al fin, los suelos, el color blanco se ve por la acidez y los suelos se van degradando, autodegradando, y siendo cada vez más ácidos, sobre todo en los sistemas abiertos, donde llueve mucho. Entonces, toda esta idea, podría decir, son confusas y muchos mensajes que se dan por ahí, obviamente, son. Aquí tienen algunos ejemplos de mejoras forestales, como lo que le van a pagar y todo esto, en ustedes, en turno, por ejemplo, en Galicia, en España, en otros sitios, voy a decir, y ven ustedes que hay unos incrementos, pues cambiando los sistemas, mejorando
las especies, metiendo mejores clasificación mejores especies o clones genéticos, quitando todos los que están enfermos, reemplazando por mejores líneas de árboles o lo que sea, ¿no? Mejora genética, por supuesto. Entonces, todo esto tiene sus consecuencias y lo que me van a pagar va a ser esta diferencia. Pero es más, si yo certifico que toda la madera va a destinarse a construcción, por ejemplo, es decir, que no se va a quemar o que no va a ser papel, o que va a ser mueble, que tampoco normalmente se queman, sino que están ahí cientos de años, lo heredan los hijos y los abuelos, pues obviamente si se acumula como construcción o madera, no solo me tienen que pagar esta diferencia, sino todo lo que se va acumulando, porque eso no sigue siendo un compartimento, un mueble no es un flujo, es un compartimento. Si yo esa misma madera hago papel, es un flujo, porque el papel termina encendiendo las barbacoas, ¿sí o no? Los periódicos se usan para encender las barbacoas, pero un mueble, y sobre todo si es bueno, no se emplea para encender barbacoas. Y obviamente si lo pongo como columnas de edificios, pues tampoco se me da. Entonces todo esto tiene su discusión. Aquí tiene un caso mexicano, donde nosotros participamos con el doctor Echever, y ven ustedes pues, que teóricamente a esos agricultores, donde se estuvieron haciendo todas esas cosas, esas maldades, pues obviamente tendrían que haberle pagado si el protocolo de Kioto hubiera funcionado, ¿no? Tienen otros casos, esto es un caso francés, como ven ustedes, hay muchos casos, obviamente con praderas, con todo esto. Y normalmente las praderas, como la hierba es flujo, obviamente todo va en el juego de aumentar el carbono del suelo. Y ven ustedes ahí un sistema natural, es decir, un bosque de una reserva, pues mejorándolo y transformándolo en un monte alto, pues captura muy bien carbono. Y además que tú mantienes ya esa reserva natural para toda la vida. Esto se va a degradar. Es decir, que toda esta idea, aquí tiene un caso nuestro, con castaños, pues ven ustedes cómo obviamente no hubieran tenido que pagar al propietario, obviamente, de esos castañares, hubieran tenido que haberle pagado. Y hay fracasos como este. Es decir, esto es el sistema natural que tenían ellos y con rotación de pradera vinieron a menos. ¿Por qué? Pues no se ocurrió otra cosa de meter más vacas. Si meten más vacas, es más flujos hacia afuera, con lo cual, en vez de ganar y haber tenido una pradera, una rotación de pradera a trigo, pues mucho más alto, por aquí de alto, ¿entiendes? Pues lo tiene mucho más bajo. Eso es así, es un juego de flujo y de conocimiento. Hay algunos suelos que, oye, como los andosoles, que existen en Ecuador, en Colombia, en México, pues que se prestan bien a capturar carbono, los camisoles, y hay otros que obviamente no se prestan bien, como dije. Y claro, estas velocidades pues depende de aumento de carbono, pues depende del árbol que uno ponga, o si es pradera, o si el suelo es arcilloso, el suelo, si llueve mucho, si riego, si no riego, es decir, ven las cifras que ponen ahí, pues varían mucho, son muy variables, porque depende del nuevo manejo que quiere usted poner, ¿no? Entonces la velocidad de acumulación de carbono son muy diferentes. Aquí tienen otros casos que obviamente tomado del IPCC, pues que también te reflejan lo mismo. O te irían aquí de sistemas forestales metiendo en diferentes países, pues álamos, nodulas, y todas esas cosas, ¿no? Que hay muchas experiencias sobre esto, ¿no? Que nos vamos a darla en Tailandia, en México y tal. Pero ya te digo, son experiencias, pero que no las voy a explicar, hay muchas. Muchas veces se utilizan como la leucaena, que son leguminosas, o casaberia, que no es leguminosa, pero fija nitrógeno, es decir, que muchas veces se meten especies forestales que fijan nitrógeno. A veces pues no se meten nada de eso porque lo que se necesita es madera, como aquí en India, ¿no? Y obviamente lo que se siembra es pura madera y de rápido crecimiento, como puede ser el eucalipto o el chopo, ¿no? Lo llamamos nosotros chopo, en iberoamericano se llama, es una especie de árbol. Clonados, son clones, ¿no? Lo inventaron los italianos. Entonces, con esto es lo que se está jugando. Entonces, dése cuenta que existen dos cosas, la línea base,
que ser muy alta, porque usted es un buen agricultor o un buen forestal, se van a pagar poco teóricamente, pero si es muy baja, el éxito va a ser tremendo. Y luego que el potencial también importa mucho, porque si usted puede subir mucho, porque su suelo es arcilloso, es ácido, le llueve, no sé cuánto, pues va a capturar más. Pero usted está en un sistema árido, que no llueve, no tiene agua, y todas estas cosas, pues la captura va a ser muy poco. Entonces, todas estas cosas hay que tener en cuenta. ¿Cuánto iban a pagar? Pues ven ustedes que cuando se creía en esto, pues andaba la línea por ahí, pues 30, 20 dólares, por ahí. Después del descrédito, pues ya se abandonó, entonces esta zona ya no sé, y por eso apareció 4 por 1000, porque ya nadie daba un duro, como decimos en España, un peso, no dan un peso por este juego, porque no se pagaba, nadie cumplía, entonces pues obviamente la idea del 4 por 1000 ya se ha explicado. Hay una serie de estrategias de muestreo porque, pues, como dije, puede uno meter muchos errores y no lo voy a explicar esto porque no tenemos tiempo. Y obviamente estos errores muchas veces en la propia toma de muestras. Si yo tomo 20 centímetros, si tomo 30 o si tomo 50, ya digo que la diferencia, lo que cuesta es sobre todo la densidad aparente de profundidad, pues obviamente estoy perdiendo mucho carbono. Si yo solo hago 0 a 20 centímetros, ven ustedes que capturo poco. Y lo duplico fácilmente, si estoy refiriendo pero a más profundidad, ¿no? A la profundidad real del suelo. Pero claro, esto cuesta dinero. Y esto hay que saber. Un proyecto de captura cuesta dinero. ¿Y quién lo paga? ¿Quién está capturando o el que va a comprar esos bonos de carbono? Pues es uno de los temas que hay. Si ven ustedes lo que le dije, que unos suelos, como ustedes no sé, prestan muy bien a capturar carbono a otros suelos. Entonces, lo que sí está sucediendo es que, por ejemplo, en las zonas más desarrolladas se está capturando carbono y ya los suelos pobres del carbono, pues obviamente ya son más raros. Y claro, quedan muchas zonas del planeta que de esto no tienen ni idea del manejo de los suelos, siguen con sus temas centrales que tanto envidian, pero que obviamente han llevado a la erosión en muchas zonas. Entonces, ¿quién se va a beneficiar en este tema, los bonos de carbono, si alguna vez se pone? Por los países poco poblados y con muchos costos. Sobre todo las nucleares. La energía alternativa y sobre todo las nucleares. Las nucleares tienen los días contados porque la alternativa, podría decir, sobre todo la eólica, van siendo muy eficientes y le están comiendo la mano y son baratas. Pero estos van a ganar la partida. Las industrias y servicios que consuman poca energía, los países fríos y templados, y el transporte público. Todo el asunto de los trenes eléctricos y todo esto, de alta velocidad y todo eso, pues están ahí. ¿Y quién va a salir perjudicado? Pues los países industrializados con mucha densidad humana. Los países, las energías fósiles, las petroleras, claramente. Saben ustedes que el coche eléctrico está ahí por algo. Y la industria, por ejemplo, que exige mucha energía. El caso de México, la cementera. México es un país líder en cemento, pues lo tiene muy mal en el futuro. Los países mediterráneos también lo van a pasar mal, y los tropicales, y el transporte privado. El transporte privado, porque obviamente. Y terminamos diciendo que todo esto ahí está muy abierto, porque en realidad pues se tiene que aplicar de verdad, mientras no cueste capturar carbono más que las papas, pues la gente siembra papas y no captura carbono. Eso es lógico. Claro. Entonces, si me pagan a 60 euros la tonelada de carbono, pues a lo mejor sí entro en el juego, pero si me pagan 3 euros, no. ¿Por qué? Porque yo tengo más dinero sembrando papas. Pues es así, ¿no? Hay que homologar la metodología, que cada uno hace lo que quiere, las líneas bases
hay que ser creíble y para eso tiene que se necesita una certificación. Y claro, la certificación cuesta, es un buen negocio. Yo, si esto se pusiera de acuerdo, pues en marcha me haría certificador, obviamente, enseguida, porque es el mejor negocio, ¿no? Como pasa a certificar la agricultura orgánica, que quien gana el dinero no es el agricultor orgánico, sino que... Entonces, ¿y quién paga el proyecto? Porque eso cuesta. Y hemos dicho que cuanto más exacto sea la determinación de carbono de la línea base y la línea final, eso cuesta dinero. Y tiene que haber seguros, porque uno puede capturar carbono en forma de árboles, en teca, y bueno, 3 días antes de cerrar el contrato o lo que sea, pues alguien arde la plantación porque, podría decir, por algún problema de faldas o un problema de odios o lo que sea, y entonces lo quema, y si lo quema, obviamente no le van a pagar nada, entonces tiene que haber un seguro, ¿no? Contra el incendio o contra lo que sea. Y que lo admitan como una ecotasa en los países desarrollados. Y bueno, todo esto no tiene sentido si no hay una limitación del nivel de vida y hay una limitación del crecimiento demográfico. Como comprenderá, como le hemos demostrado, todos quieren producir más. Dirán que sí, que hay que ahorrar, que hay que emitir menos, claro, pero si se encuentra un buen bife de chorizo, pues se lo come. Y no unas habichuelas, podría decir, verdes y poco más. Entonces, pues todo esto hay que saber, hay que tenerlo en cuenta. Bien, como digo, este es mi último mensaje, que si no se para el crecimiento demográfico y si no termina un consumo sin límites, pues obviamente todo esto es un fracaso porque seguirá cada vez más CO2 en la atmósfera. Sí es verdad que el mar, y como dije antes, y otros factores como la vegetación, puede limitar todo esto, ¿no? Bien, lo bueno que tiene es que con esto terminaríamos la erosión, porque un incremento de materia orgánica en el suelo mejora como un impacto, como un golpe tremendo las propiedades físicas del suelo y como consecuencia detiene la erosión. Luego yo firmaría, fíjense, solo porque no hubiera erosión en los países no desarrollados, o en vías de desarrollo, como México, Ecuador, Colombia, Chile, o en Asia. Solo por el tema de la erosión yo firmaría esto, y es mi último mensaje. Bien, pues si tienen alguna pregunta, bien, y si no, pues ha sido un placer estar debatiendo esto y como ven ustedes es un tema abierto y como es un tema abierto, pues si no entran en el juego bioquímico, me parece que si sean los políticos quien maneja esto y no digamos los protocolos de Kioto, pues mal lo tenemos. Muchas gracias.